Hey, gracias por acompañarme. El día de hoy quiero hablarte de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Seguramente quizás tengas una. Esta es una de mis Biblias, me encanta. Y sabes, hay Biblias de todo tipo, de todos colores. En esta puedo apuntar cosas, me encanta, es como un pequeño diario también. Pero ¿qué es la Biblia? ¿Sabes? No es un libro, esa es la realidad. Es una colección de libros. Y sí, quizás eso lo sabes, Biblia viene de biblioteca, de la misma raíz. Pero, ¿sabes? Este libro ha inspirado grandes cosas, ha inspirado grandes movimientos y a grandes personas que han logrado cosas increíbles. Pero también ha sido utilizado para hacer grandes atrocidades, ¿no? Para hacer cosas horribles, innombrables. Entonces, es cualquier cosa menos un libro sencillo. Es bastante complicado. Y mira, dentro de la tradición judía, tenemos, ¿sabes? Tenemos estos dos grandes tomos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y dentro de la tradición judía hay grandes historiadores, ¿no? De ahí nace esta línea que conocemos como los profetas. Y los profetas no solamente son alguien que te dice el futuro y te dice lo que va a pasar. No. Profetas eran los encargados de escribir estas historias. Y estos profetas, otra vez, genios literarios, comenzaron a escribir esta historia. Y la historia nos lleva desde el nacimiento de esta nación, su paso por Egipto y cómo la nación nace ahí y sale de este lugar hasta convertirse en su propio pueblo, en su propio reino y edifican su primer templo. Pero después, este pueblo es conquistado. Y los babilonios llegan y es esto que conocemos como el exilio y los sacan de ese lugar, los sacan de su tierra y pasan generaciones lejos de este lugar. Pero de pronto hay un grupo, un remanente que comienza a regresar a casa y empiezan a reedificar la ciudad y con esto reedifican el templo, eso que conocemos como el segundo templo. Y es ahí, en esta etapa de la historia de Israel, donde empiezan a coleccionar los diferentes escritos que los profetas venían dejando, ¿no? Y empiezan a formar esto que nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento, pero el pueblo judío lo conoce como Tanakh. Y son tres diferentes tomos o tres diferentes estilos de escritura. La T viene siendo lo que conocemos como la Torá, que es la ley, estos primeros 5 libros que narran el inicio de esta nación. Por ahí después tenemos el Nevi'im, que son los libros de los profetas, los cuales a través de diferentes narraciones proféticas y poesía y otros estilos, comienzan a escribir de la historia de Israel a través de su perspectiva, ¿no? Y después la letra K en Tanakh representa Ketuvim, que son los otros escritos, libros más narrativos, libros más poéticos como Salmos, como Proverbios y otros. Y entonces ellos estaban convencidos que Dios hablaba a través de estos libros, a través de estos escritos. Y durante este tiempo del segundo templo nacen incluso otros escritos más, ¿no? Y por cientos de años había quienes discutían si estos libros que nacieron después, durante este segundo periodo, debían ser incluidos con los primeros o no. Pero lo que no podemos olvidar es que todos estos libros cuentan una historia. Y es la historia de cómo Dios obra a través del tiempo y a través de la gente para redimir, para traer orden y belleza de en medio del caos. Y me encanta cómo esta narrativa nos cuenta que hay un líder, que hay un líder y que hay una esperanza de redención, una esperanza de que todo será completo, de que todo será como Dios quería que fuera desde el inicio. Pero de pronto la historia termina, los escritos terminan y nunca llegó esta esperanza, nunca llegó este líder del que el Tanakh habla. Y pasan algunos cientos de años y de pronto vemos a este hombre que llega a escena, ¿no? Jesús.
Y Jesús proclamaba que Él era quien venía a avanzar los escritos del Tanakh, que venía a ser el cumplimiento de lo que ahí se anunciaba. Y a través de su vida, su muerte y su resurrección, sus discípulos comienzan a escribir estas historias, ¿no? Y nosotros los llamamos apóstoles, aquellos que fueron testigos de todos estos eventos. Y ellos entonces comienzan a escribir estas historias, imitando, por llamarlo de alguna forma, o continuando la tradición de los profetas. Y tenemos el libro de los Hechos, que nos narra de el nacimiento de la iglesia. Porque estos apóstoles, estos discípulos, están convencidos y declaran y decretan que Jesús es este líder del que habla el Tanakh, este líder que viene siendo anunciado por los profetas. Jesús es esta persona, Jesús es el cumplimiento, ¿no? Entonces comienzan a escribir estos libros y el libro de Hechos nos narra el nacimiento de la iglesia. Y después vienen unas cartas que lo que buscaban hacer es dar dirección a toda esta gente que comenzaba a unirse a este movimiento, ¿no? Así que, otra vez, nuestra Biblia es una colección de escritos, es una colección de historia y creemos que Dios nos habla a través de ella. Y entonces todo esto, toda esta historia, todos estos libros, es lo que está en nuestra Biblia. Otra vez, no es nada sencillo, ¿verdad? Es bastante complejo. Pero tenemos muchos escritos, entonces tenemos los escritos previos al segundo templo, los que fueron escritos durante el segundo templo, y después los escritos que nacen a través de la vida y resurrección de Jesucristo. Entonces, en tu Biblia, dependiendo de tu tradición, puedes encontrarte con el Tanakh y lo que conocemos como el Evangelio, las buenas nuevas. O hay otras tradiciones, como por ejemplo la Iglesia Católica, que incluye libros de este segundo templo, que es lo que conocemos hoy en día como los libros deuterocanónicos, ¿no? Y son libros que históricamente la Iglesia ha honrado y ha respetado. Y incluso tenemos la tradición ortodoxa que considera el Tanakh, considera el Evangelio, considera los libros deuterocanónicos y algunos otros. Y es que estos libros, digamos, adicionales que no están en la Biblia cristiana común, la Biblia que encontramos después de la Reforma, no es que sean libros malos, son libros que nacen de las historias de Dios y de su pueblo. Simplemente hay tradiciones que han decidido no usarlas, pero no tienen menos valor por esto. Entonces, otra vez, todo esto está en nuestra Biblia. Es bastante hermosa, es bastante compleja. Hay mucho más que podemos seguir hablando de ella, pero eso lo dejamos para otro video, donde hablaremos de qué se trata esta historia que nos cuenta cada uno de estos libros. Gracias por acompañarme. Nos vemos muy pronto.